Yo voy a hablar sobre la formación de las extremidades. Dentro de las extremidades inferiores se encuentran la cintura escapular, la cintura pélvica. El desarrollo de la extremidad es iniciada la 4ª semana, donde se observan las yemas como pequeñas evaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo. Primero aparecen las extremidades superiores y posteriormente, 1 o 2 días después, lo hacen las extremidades inferiores. Las yemas tienen en su núcleo células mesenquimatosas que provienen de la capa mesodérmica parietal. Esto va a formar los huesos y el tejido conectivo, y en la parte superficial lo va a recubrir el ectodermo. El ectodermo en la parte superficial, en la margen distal de la extremidad, se va a engrosar formando la cresta ectodérmica apical, la cual va a ser una zona indiferenciada. Esto debido a que las células que están más alejadas de la cresta van a empezar a diferenciarse primero en cartílago y músculo. Entonces se puede decir que el desarrollo de las extremidades se lleva a cabo de la parte proximal a la parte distal. Y va a haber 3 componentes de crecimiento. El primer componente va a ser el estilópodo, que va a formar el número y el fémur. Después el pseudopodo, que forma el radio y el cúbito, y la tibia y el peroné. Y el autópodo, que va a formar el carpo, metacarpo, tarso y metatarso. En la semana 6, la parte terminal de las yemas se van a aplanar formando placas en las manos y en los pies, que se van a separar del segmento proximal también mediante una construcción circular, que es esta que yo puedo ver aquí, que pues va a darle una característica muy esencial para las extremidades. Y más adelante se va a formar una segunda constricción, que va a formar las partes principales de las extremidades, que serían estas constricciones. Los dedos de las manos y los dedos de los pies se forman por la apoptosis en la cresta ectodérmica apical. De este modo que podemos ver que va a suceder la apoptosis y se van a crear 4 surcos llamados radios, y van a quedar 5 segmentos del ectodermo de la cresta, que van a ser los que van a continuar creciendo. El mesenquima de las yemas se va a estar diferenciando en condrocitos, y para la 6ª semana, que es la imagen A, se van a formar los primeros moldes de cartílago y hielino, que van a presagiar los huesos de las extremidades. Y para el final de la semana 6 hasta la semana 8, que podemos ver en la imagen A y B, se van a diferenciar aún más. Las articulaciones se forman por condensaciones cartilaginosas, que van a aumentar el volumen en ciertas partes y posteriormente van a cesar la condrogénesis. De esta forma van a quedar un espacio interzona entre los huesos donde no va a haber cartílago. Y además, una vez que cesa la condrogénesis, va a haber muerte celular o apoptosis en algunos lugares, dando lugar a las cavidades articulares. En el proceso de osificación tenemos las células mesenquimatosas, que empiezan a condensarse y a diferenciarse en condrocitos, que van a formar el molde cartilaginoso del hueso. La osificación del hueso de las extremidades es muy importante saber que se llama endosificación condral, porque se va a hacer desde el cartílago de adentro hacia afuera e inicia en la semana 12, cuando los vasos sanguíneos invaden el centro del molde y llevan
osteoblastos. De esta forma se crea el centro de osificación primario en el centro de la diáfisis y la osificación va a avanzar hacia los extremos hasta a la hora del nacimiento, que va a ser la diáfisis va a estar totalmente osificada y la epífisis va a estar va a ser de cartílago. Después, más adelante, después del nacimiento, vasos sanguíneos van a invadir el centro de la epífisis y van a crear centros de osificación secundarios. Entonces se va a osificar las partes de los extremos del hueso. Va a quedar una placa de cartílago y se le va a llamar placa epifisiaria, que es de gran importancia en la etapa de crecimiento. Por último, sobre las articulaciones sinoviales, se van a formar por condensaciones mesenquimatosas, que en lugar de formarse en cartílago, van a diferenciarse en tejido fibroso denso, al que se le va a llamar interzona, y posteriormente este tejido va a formar cartílago articular de las membranas sinoviales, de los meniscos, ligamentos dentro de la cápsula articular. La cápsula articular también se origina por células mesenquimatosas que van a rodear la región de la interzona. La musculatura de las extremidades va a derivar de las células ventrolaterales que forman parte del termomiotoma, aquellas células que pasaban la frontera somítica lateral para asimilar la capa parietal del mesodermo lateral. El patrón de la musculatura está determinado por tejido cognitivo del mesodermo de la placa lateral. Otro punto a tener en cuenta con la musculatura de las extremidades es que las yemas superiores van a encontrarse enfrente de los 5 segmentos cervicales inferiores y los 2 torácicos superiores, mientras que las yemas inferiores, como se muestra en la imagen, va a encontrarse enfrente de los 4 segmentos lumbares inferiores y 2 sacros superiores. Es importante para recordar en la inervación, tenemos que tener en cuenta que las ramas centrales, la rama ventral se encarga en penetrar el íntimo de la extremidad para así formar sus nervios. Por ejemplo, el nervio radial, cubital o el nervio mediano. Son importantes para la diferenciación, inervación motora sensitiva para los dermatomas. Entre segmentos torácicos cervicales con tejido o el músculo, también de las extremidades. Sobre el desarrollo molecular del desarrollo de las extremidades, el eje craneocaudal es regulado por los genes HOX. El eje próximo-distal va a iniciar con el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 10, el cual va a ser secretado por el mesodermo de la placa lateral, porque a un inicio es una yema. Secreta el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 10 y va a iniciar el eje próximo. El eje próximo distal, cuando ya se ha alargado, el ectodermo ventral va a expresar proteína morfogenética. Va a expresar el gen de homosecuencia MSX2. Este gen de homosecuencia MSX2
va a formar la cresta ectodérmica apical, que es la bolita azul. Forma la cresta ectodérmica apical. Además, este gen va a expresar el radical fringe. Este radical mantiene esta cresta ectodérmica en su extremo distal y que no se vaya para porciones proximales. El gen radical fringe expresa también SER2 y Engrailed 1 para de igual forma mantener la cresta ectodérmica apical distal. La cresta ectodérmica va a excretar el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 4 como el 8 para mantener la zona indiferenciada. El ácido retinoico va a provocar una cascada genética para diferenciar el estilópodo. Lo hacen a través de la expresión del gen MEIS1. El ácido retinoico provoca una cascada genética para generar el factor de gen MEIS1, el cual va a diferenciar a la extremidad como un estilópodo. El Sonic Hedgehog va a generar un ambiente de cascada genético al pseudópodo a través de la expresión del HOXA11 y también para la diferenciación autópodo a través de la expresión HOXA13. Por otro lado se encuentra el eje anteroposterior, que va a generar el eje anteroposterior, la cual va a ser muy importante para que persistan de una forma anterior como posterior. La zona anterior va a estar dada por el factor de transcripción TBX5, mientras que la zona posterior por TBX4. Vamos a encontrar un cúmulo de células mesenquimatosas en el borde posterior, cerca de la cresta ectodérmica apical. Y se llama zona de actividad polarizada. Es un cúmulo de células mesenquimatosas en el borde posterior, cerca de la cresta ectodérmica apical, las cuales secretan Sonic Hedgehog para la orden correcta de la aparición de los dedos, iniciando con el dedo pulgar en el lado radial, es decir, en el anterior. El ectodermo ventral va a inducir el gen EN1 a través de proteína morfogenética. Va a reprimir la expresión del WNT17 solo al ectodermo dorsal, es decir, que solo se expresa la proteína WNT7A en la zona dorsal. Es importante porque WNT17A va a expresar o va a inducir a la expresión LMX1 en el mesenquima dorsal. Va a encargarse de diferenciar a las células de la enfermedad como dorsales y pasan a ser las ventrales. Sobre los defectos de las extremidades podemos encontrar la meromelia, que es la ausencia parcial de una o más extremidades, o como vemos en la imagen, que es una ausencia total de una extremidad, en este caso en la extremidad inferior.
También tenemos como un ejemplo la focomelia, que es la ausencia de huesos largos en una o más extremidades, provocado por teratógenos como la talidomiria. También tenemos afección en los dedos como la branquidactilia y la sindactilia, que son dedos fusionados principalmente por una falla de la apoptosis del mesénquima. Tenemos la polidactilia, que son dedos adicionales, suelen ser bilaterales, y la ectrodactilia, que es la ausencia de un dedo, suele ser unilateral. También tenemos manos y pies hendidos, que donde hay una fisura anomalia en el segundo y cuarto dedo del metacarpo y tejidos blandos, con función del dedo pulgar índice y el cuarto y quinto dedos. Tenemos el síndrome mano-pie genital, donde hay mutaciones del gen HOXA13, que es importante para el papel del desarrollo de la cloaca durante su transformación en seno urogenital y conducto anal, que es fusión de huesos del carpo, dedos cortos, y las mujeres muestran división del útero y una ubicación animalia del orificio ureteral, y varones puede padecer hipospadías. Por otro lado, se puede hacer una mutación del gen HOXD3, donde genera una polisindactilia. También tenemos el síndrome de Holt-Oram, donde hay mutación del gen TBX5, región cromosómica 12q24.1, anomalías en las extremidades superiores, ausencia digital, polidactilia, sindactilia, ausencia en el radio e hipoplastía, y defectos cardíacos congruentes, tabique auricular y ventricular, y anomalías de la conducción. También existe la osteogénesis imperfecta, que consiste en mutaciones de los genes COL1A1 y COL1A2. Está implicado en la producción de la colágena tipo 1, escleroica azul, y acortamiento, arqueo e hipomineralización de los huesos largos de las extremidades. También tenemos el síndrome de Marfan, que consiste en mutaciones del gen fibrilina en la región cromosómica 15q21.1 en individuos altos espigados con extremidades largas y delgadas, cara elongada y angosta, pectus excavatum o carinatum, hiperflexibilidad articular, dilatación y o disección de la aorta ascendente y luxación del cristalino. También pueden presentar artrogriposis, que son contracturas articulares congénitas. Tenemos también el bridas amnióticas, que pueden generar constricciones y amputaciones de las extremidades y dedos. Hay defectos transversos en las extremidades por alteración de la cresta ectodérmica apical, donde las estructuras proximales se conservan, pero aún hay una ausencia total o parcial